digo yo. Sí, sí, digo yo. Se queja, ¿no? Ah, Se queja. sí. No tienes nada, digo yo. Yo no siento nada. Se queja. Decía uno Ok. que era mi profesor. Decía, ese parece Nalguita, me decía. ¿Me parece qué? Nalguita. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que le escuchaba a su carro, luego iba corriendo y a veces no era nada. No. Bueno, guys, hoy vamos a ver un tema distinto. Vamos pónganle ahí como título, ahí en su libreta. Señales de salida de la computadora. ¿Ok? Señales de salida de la computadora. Acuérdense que ya vimos lo de los sensores que son de 5 voltios, que el regulador interno, el procesador, eso ya se miró. Entonces ahorita vamos a ver lo que se refiere a unas señales de salida, ¿ok? Para entender bien lo de las señales de salida, vamos a necesitar nosotros enfocarnos en los elementos que van a ser los output signals, ¿okay? Las señales de salida. Vamos a poner aquí aquí. Entonces, esta imagen nos va a dar a entender a nosotros los inputs y los outputs de la computadora, ¿ok? Todos los inputs van a ser los sensores, por decirlo así. Tenemos aquí el ignition pickup, el throttle position, engine coolant, exhaust, O2 sensor, airflow, AC compressor clutch signal, knock sensor, barometric sensor. Pero en esta clase nos vamos a enfocar en los solenoides. En los solenoides van a cumplir en los elementos de los outputs, o sea, controladores. La computadora internamente va a tener lo que se le conoce como un driver, y es lo que quiero yo que en esta clase ustedes comprendan qué cosa es un driver o un output o un controlador, ¿okay? Para que esta bobina pueda accionarse necesita de un output, ¿okay? Necesita de un driver, de un controlador. Igual, para que estos solenoides puedan accionarse también necesitan de un driver, de un controlador, ¿okay? Y muchas cosas. Vamos a poner aquí el inyector también necesita de qué? Controlador, driver, output, transistor, ¿okay? O sea, todo lo que controle la computadora, también esto, los relevadores también van a necesitar de qué? De un driver, de un controlador, y ese va a ser, en pocas palabras, computadora. Pero nosotros vamos a representar ese driver con este siguiente símbolo, ¿okay? Vamos a poner aquí la computer, ¿ok?
Y este símbolo que vamos a poner aquí, ok, lo vamos a poner como transistor, ¿okay? Un transistor, ¿okay? Entonces el transistor, controlador, driver, como lo quieran nombrar, es lo mismo, pero una vez que ustedes se familiaricen con el dibujo, también vamos a familiarizarnos cómo es de que va a trabajar. Recuerden, esta pieza de aquí es la PCM y esto de aquí viene siendo el driver, ¿ok? El driver. Ok, sí se ve bien ahí. Entonces, el driver está interno en la computadora. Esto es interno, ¿ok? Interno. Pero vamos aquí a agregarle otra cosita más. La computadora tiene que tener también, asimismo, un monitor. ¿Qué es un monitor? Alguien que va a estar vigilando el accionamiento de quién? Del transistor. Recuerden que el transistor, vamos a poner que existen, para que no los enrede yo mucho, transistores N, P, N y al revés P, N, P. ¿Pero qué son esos? ¿Qué son esas letras? Negativo, positivo, negativo, viceversa, positivo, negativo, positivo. ¿Okay? En este caso tenemos un transistor tipo N, P, N. ¿Qué significa? Que la base va a ser ¿qué? Tierra. ¿Qué es lo que va a sacar quién? El transistor. El transistor tiene que sacar tierra. Fíjense bien, si nosotros hacemos esto aquí así, el transistor tiene que sacar ¿qué? Tierra. Pero para que saque tierra, ese driver necesita ¿qué? Una señal. ¿Ok? Esa señal tiene que ser ¿qué? Positiva. Pueden ser 5 voltios, pueden ser 8 voltios, pueden ser 12 voltios, según el fabricante. ¿Ok? Según el fabricante. O sea, trabaja como relay, ¿no? Es un switch electrónico. Ahorita les voy a explicar bien por qué se le va a denominar como un switch electrónico. ¿Okay? Estos switches van a hacer esto, miren. Nada más que este es un switch manual, ya sea un botón, ya sea una perilla, algo. Algo. Entonces a eso se le va a denominar como switches manuales, pero la computadora, como es todo interno, va a tener switches eléctricos que se le van a denominar drivers, transistores, controladores. ¿Ok? Entonces, la señal va a entrar aquí. ¿Ok? Una señal, por eso son inputs de la computadora. Puede ser un ejemplo, la señal del crank, la señal del cam, la señal de temperatura del motor, la señal de la presión barométrica, la señal del MAF, etc. Todo, cualquier sensor sensor que tengamos ahí nosotros, vamos a interpretarlos como inputs. Pero el enfoque de esta clase de hoy la vamos a hacer para los outputs. ¿Ok? Componentes que van a ser controlados por medio de la computadora. Outputs son salidas de la computadora. ¿Ok? Entonces,
En un circuito vamos a denominar que los componentes, como por ejemplo los solenoides, ¿okay? Pueden llamar el solenoide de cambio de la transmisión, el solenoide del sistema evaporativo, el solenoide del sistema de ventilación, el solenoide fulano. Son solenoides, pero los solenoides tienen dos tipos de activación. Inclusive el inyector lo pudiéramos considerar como solenoide, ¿ok? El inyector. Dos tipos de activación: ground switch activation, que es este, ground switch activation, o activación por medio de tierra, o positive switch activation. ¿Ok? Positive switch activation. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de que tenga tierra aquí, va a tener ¿qué? Positivo. Positivo. La salida va a ser positivo. Entonces, en este caso, fíjense bien, ¿cómo es de que la computadora va a actuar? Eso es lo que quiero que ustedes se pongan pilas. Un solenoide, vamos a imaginarnos un inyector. ¿Okay? Un inyector, vamos a imaginarnos un inyector, para que no los confunda yo mucho. Cuando ponemos esta abreviación Key On Engine Off, ¿qué quiere decir? Que el fusible va a tener voltaje de batería con el simple hecho de abrir el ignition switch. 2. La C significa cranking, que va a tener corriente cuando le estemos dando marcha. La R, cuando el motor se mantenga running, corriendo, ¿okay? Cuando se mantenga corriendo. Entonces, tenemos que este fusible tiene corriente, o sea, tiene voltaje con el switch on, con el switch cranking o con el switch running. Estos 12 voltios, ya sea que los mande un relevador y del relevador al fuse, el fuse le va a mandar 12 voltios ¿a quién? Al componente, 12 voltios. El componente trae un embobinado, ¿ok? Un embobinado no es lo mismo a una resistencia, ¿ok? Vamos a hacer un poquito mejor aquí el dibujo, ¿ok? Esos 12 voltios tienen que viajar a través de su embobinado y llegar ¿a dónde? Al interior de la computadora. Pero esos 12 voltios tienen que ser monitoreados. ¿Por quién? Por un componente interno en la computadora que va a ejecutar un trabajo como un multímetro, por decirlo así. Tenemos tierra aquí. Este monitor, que es el que va a censar la llegada de voltaje, le va a reportar a la computadora dos cosas nada más. Para eso está este monitoreo, para reportar dos cosas importantes. Puede reportar más, pero nos vamos a enfocar en dos cosas nada más, que es Open Circuit o Short Circuit. ¿Ok? ¿Por qué open o por qué short? ¿Por qué esos dos?
Ejemplo, para que se entienda qué es un open circuit o short circuit. ¿Ok? Les voy a poner aquí otro escenario. Aquí la computadora va a interpretar un circuito abierto. ¿Ok? Fíjense bien. Fíjense bien. Un circuito abierto es que cuando yo abro el ignition switch, este monitor está esperando ver cuánto. ¿Por qué 12? Porque vienen del fusible, pasan por el embobinado y llegan a la computadora. En este caso, vamos a imaginarnos que el inyector está abierto internamente, está abierto, se quemó, se abrió. Estos 12 voltios van a entrar, pero nunca van a salir. ¿Ok? Nunca van a salir. ¿Qué va a monitorear este? Nada. Entonces va a venir, vendrá un código que diga Open Circuit Injector Number fulano de tal. Misfire. Y va a ocasionar un misfire porque hay un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, la computadora tiene que saber, a la hora de abrir el ignition switch, tiene que saber en qué condiciones se encuentran todos sus inputs y sus outputs. ¿Ok? Acuérdense que en el grupo de los outputs van a estar todo lo que se activa. Todo lo que se activa. Un sensor no se activa. Un sensor, su nombre lo dice, sensa. Entonces, para que comprendan así más rápido, activar es un relay, un solenoide, un ventilador, un motorcito. Eso es activar, que van a consumir amperaje. ¿Ok? Entonces, estos inyectores van a ser activados ¿por quién? Por la computadora. Pero la computadora necesita reconocer antes de activar. Eso lo hace en milésimas de segundo, ese reconocimiento. Lo hace en milésimas de segundo. O sea, no le toma ni un segundo en reconocer un elemento que está abierto. Por eso muchos cuando dicen, maestro, es que yo le borro la luz y en cuanto prendo el carro, pum, regresa otra vez. Pues claro, porque tienes un código duro, tienes un código que no lo has reparado y la computadora no está viendo algo. Ese algo es que su circuito. La base de entender qué cosa es un circuito es que entender quién es el consumidor, entender quién es la fuente y entender quién es el conductor. En este caso, los consumidores, pues obviamente el principal va a ser quién, el inyector. La fuente, pues la batería que me va a otorgar qué, los 12 voltios. Y el conductor o los conductores van a ser quiénes, el cableado. Ya los dispositivos de seguridad puede ser un fuse, un relay, un circuit breaker, algo. Pero hay que quedar bien entendidos aquí. ¿Por qué la computadora a mí me está marcando un circuito abierto? ¿Por qué? Porque ella no está mirando la llegada de quién, de voltaje a la hora de abrir el ignition switch. Entonces,
Todos los componentes solenoides que se van a enfocar en el grupo de outputs, que hay en el grupo de salida, va a ser esta su lógica de trabajo. ¿Okay? Va a ser esta su lógica de trabajo. Todo el tiempo van a utilizar un monitoreo de circuito. Todo el tiempo van a ocupar un monitoreo de circuito. ¿Ok? Para saber si nuestro circuito está completo o incompleto, y de ahí empezar el código. Hay muchos códigos, como vuelvo a repetir, les puede dar un código de low voltage, high resistance, open or short circuit. Hay muchos códigos, pero los principales en los cuales nos vamos nosotros a enfocar todo el tiempo va a ser eso: open or short. ¿Okay? Entonces, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Hay un código, vamos a retirar este de aquí, vamos a ponernos para acá. Hay un código en la memoria de la computadora hay un código en la memoria de la computadora que me está diciendo open or short circuit. Así está el código: open or short circuit, inyector número 2, número 1, número 4, número 8, cual sea. Tenemos un open or short circuit. Entonces la computadora te está dando un mensaje: o el circuito está abierto o el circuito puede estar en corto. Es una de las dos. Sí, o sea, nosotros para eso vamos a identificar el problema. Para eso lo vamos a identificar. ¿Cómo lo vamos a identificar? Con un simple multímetro. ¿Ok? Tenemos que vigilar los componentes que envuelven a un circuito. Y lo tenemos que vigilar bien. ¿Ok? Tenemos 3 multímetros. No voy a usar los 3, voy a usar más uno, pero lo vamos a acomodar conforme yo vaya procediendo en el diagnóstico. Primer multímetro me marca aquí 12, segundo me marca aquí 12, tercero me marca aquí 0. La computadora internamente está viendo que 0 voltios. 0 voltios. Entonces, ella automáticamente en el procesador guardará ¿qué? Código de falla. Un código de falla. Y al guardarte un código de falla del elemento en cuestión, la computer te deshabilita completamente ese transistor. Lo apaga, lo pone en modo off. No significa que está quemado. ¿Por qué? Porque aquí viene la duda o la confusión de que el técnico dice, bueno, pues ya reparé el circuito, lo que sea. Si tengo aquí 12, tengo aquí 12 y tengo acá 0, lo más lógico que exista, ¿qué? Un corto. No, circuito abierto. Dice el técnico, bueno, pues ya chequé todo el alambrado y encontré dónde está el circuito abierto, soldé y ahora tengo que 12 otra vez. La computadora mirará
12 otra vez. Pero ¿qué creen? Ya tiene un código almacenado. Que no se bloqueó sola. Sola se bloqueó. O sea, ya no deja. Ya no va a dejar que esta tierra de aquí, llegue a dónde? A este punto. ¿Por qué? Porque en su lógica de trabajo está de apagar al controlador. ¿Por qué lo apaga? Por seguridad. Por seguridad, por protección. Lo va a apagar. Y lo ¿Ok? vuelves a restablecer cuando le borras el código, ¿no? Se lo borra. Exactamente. Entonces, dice el técnico, bueno, pues ya borré código. Ahora la computadora sale del modo off y se pone en modo on. Y esto que estaba cancelado vuelve otra vez a funcionar normal. Pero si nosotros queremos echarlo a andar sin borrar código de falla, la computadora nunca va a soltarte la tierra. Jamás la va a soltar, jamás la va a soltar. Entonces, si nosotros no prestamos atención y decimos, bueno, ya soldé o ya reemplacé lo que haya reemplazado, pero aún así sigue sin salir tierra del inyector, no hay tierra hacia el inyector, pues la computadora no sirve. Ojo, no hemos borrado la falla, no hemos borrado la falla, ¿ok? Muchas veces ya ni los lectores de códigos les hace caso a la computadora, ¿eh? Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Dicen los manuales antiguos, quita la batería y resetea todo. Muchas veces ni quitando la batería va a funcionar esto. Entonces tenemos que hacer un reset. Ahorita se empeora. Ya, se empeora, se desprograman otras cosas y empezamos con los dolores de cabeza. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. ¿Qué cosa es un output? ¿Qué cosa es un controlador? ¿Cómo es de que a la computadora le llega una señal de entrada y ella controla? ¿Ok? Pueden imaginarse aquí lo que ustedes quieran, señores. Imagínense un solenoide de la transmisión, imagínense un relay, lo que ustedes quieran. Es el mismo procedimiento de diagnóstico. Yo pues no quiero entrar tanto en cuestión de uno, nunca voy a acabar con la lista. Pero si ustedes entienden el concepto de cómo la computadora va a poner tierra a estos elementos, no importa qué se les ponga enfrente, si lo entienden y lo comprenden bien, van a ustedes a salvar ese diagnóstico o lo van a hacer de la mejor manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos hacer lo siguiente, ahí les va. Ahora les voy a poner un escenario ya de no open circuit, ahora se los voy a cambiar. Ahora el escenario va a ser diferente. Tenemos un circuito a tierra, aterrizado. Eso significa a la hora que yo abra el ignition switch, aquí hay 12, aquí hay 12, la tierra todo el tiempo va a estar. ¿Y qué va a haber aquí? El controlador. 0 voltios. ¿Qué va a pasar? Código open or short circuit. Otra vez el mismo, open or short circuit. ¿Ok? Este corto lo que va a ocasionar que con el multímetro, aquí yo mire 0 voltios. Nada más con el simple hecho de poner key on engine off. Y no es así. Yo tengo que ver 12 de entrada
y 12 de salida. Este es el consumidor, componente. ¿Ok? No importa lo que sea, vuelvo a repetir, no importa. Un relay, un solenoide, un inyector, una bobina. ¿Okay? Ya hoy en día las bobinas ya son de transistor a transistor, pero tenemos que prestar atención a este ejemplo, a este circuito, porque todo se basa a ese simple circuito. Y les voy a poner un ejemplo más adelante, ya con un diagrama real. ¿Okay? Entonces, aquí ya tenemos 0 voltios. Hay dos cosas. Suelen surgir dos preguntas. ¿Será la computadora que está en corto? ¿Será el cableado que está en corto? ¿Cómo deduzco? Para deducir un corto a tierra en un circuito del controlador del transistor, simple y sencillamente nosotros vamos a desconectarlo. En un lado tiene que seguir los 12 voltios y en el lado del corto va a seguir ¿qué? 0. Pero seguimos con la pregunta al aire. ¿Qué será? ¿Circuito o computadora que no sirve, que se quedó directa? Para identificar ese corto, ahora, una vez que desconectamos el inyector, o el solenoide, o el relevador, vamos a desconectar ¿a quién? A la computadora. Vamos a desconectar a la computadora. Y con una test light, a positivo de batería, si la test light sigue iluminándose, o se ilumina aquí, quiere decir que el corto está ¿en dónde? En el cable. Pero si la test light no se ilumina y yo vuelvo a conectar la computadora y se ilumina, entonces el corto está ¿dónde? Interno. Pero si la desconecto y se queda, mi problema está en el alambrado. ¿Ok? Así que tenemos nosotros que revisar ese circuito. Tenemos aquí un diseño que se le va a llamar Ground Switch Activation. ¿Okay? Ground Switch Activation. ¿Qué significa? Que a la hora que la computadora empieza a recibir sus señales inputs, ¿okay? El transistor va a mandar ¿qué? Pulsos de tierra, o dependiendo lo que sea, o una tierra fija. Hay tres cosas, señores. Para el control existen tres tipos de control. ¿Okay? El primero es frecuencia. El segundo va a ser ancho de pulso. ¿Ok? Y el tercero va a ser fijo. ¿Ok? Entonces vamos a entender qué cosa es frecuencia de pulsación o qué cosa es ancho de pulso. ¿Okay? Muchas veces ustedes en el escáner van a mirar que el inyector tiene o un motorcito, como son las bombas de combustible, tienen algo que dice porcentaje. ¿Ok? Porcentaje. Entonces vamos a mirar eso de porcentaje, que viene siendo eso de la frecuencia. Tengo una imagen aquí, a ver. Viene siendo duty cycle.
que también se le puede conocer ahí. Dice, aquí se le pudiera también encontrar, vamos a dejar esta imagen aquí, congelada, vamos a poner aquí. Conceptos de ahí son un poco confusos, pero yo no los quiero enredar tanto con ese tema de frecuencia, de porcentaje de trabajo. Fíjense bien, vamos a poner aquí el ejemplo más común. El ejemplo más común ahorita vamos a empezar por lo que viene siendo porcentaje de trabajo. La computadora hace esto, pero ustedes se preguntarán ahorita qué cosas son estos dibujos que están aquí, qué son estas torres, por qué diferencian. ¿Son como pulsos? Son pulsos, pero lo vamos a conocer nosotros con el nombre de ¿qué? Duty cycle. ¿Ok? Duty cycle. Entonces vamos nosotros a tener aquí que reconocer una cosa. La computadora está sacando tus pulsos. ¿Hacia dónde? Hacia el consumidor. Pero la pregunta principal es, ¿qué tipo de switch está usando la computer? ¿Ground switch activation o power switch activation? ¿Qué tipo de switch? Primero, hay que reconocer esto. Tenemos aquí un porcentaje de 10, incrementó a un porcentaje de 50, vuelve a incrementar a un porcentaje de 90. Pues vamos a empezar por el más bajito. 10% duty cycle. Yo les pregunto, ¿cuál es más grande? ¿Este o este? Como la de 0. Aquí. Esto es lo más pequeño. ¿Cierto o falso? Este de aquí arriba. Sí. Y lo más ancho está aquí. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros a entender esto. Si el escáner me está diciendo, mira, tu bomba de combustible o tu componente X tiene un ciclo de trabajo del 10%, significa en esta imagen que el ciclo de trabajo es la parte más pequeña. ¿Por qué? Porque todo entre lo de arriba y lo de abajo me tiene que dar una equivalencia de ¿cuánto? De 100%. Entonces significa que el tiempo que está encendido el elemento en cuestión es esto de aquí: on, off. Esto es el tiempo encendido, esto es el tiempo de apagado, esto es el tiempo de encendido, esto es el tiempo de apagado. Pero estamos indagando qué tipo de activación es. Si la parte más pequeña le corresponde a 12 voltios, esto significa que este es un power switch activation. ¿Por qué? Porque lo más poquito, que es el 10%, se encuentra en la parte de arriba, y en la parte de arriba está ¿quién? 12 voltios. Entonces el transistor sería como positivo, negativo, positivo. ¿Ok? Entonces estas activaciones, señores, nosotros no las vamos a ver si no tenemos osciloscopio. No las vamos a ver si no tenemos osciloscopio. Ahora,
Ya que desciframos qué tipo de activación es este, ¿ok? Vamos nosotros a encontrar una cosa, que aquí abajo tenemos que 50% incrementó. ¿Por qué incrementó? Primero, porque la parte positiva se encuentra aquí, la parte negativa se encuentra aquí. En otras palabras, on, off. Tiene la mitad de ciclo útil de trabajo de ese componente. Imaginémonos un ventilador de 5 velocidades. Un ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo tuviera el 50%, ¿cuál sería la mitad de estas 5 velocidades? 2.5. O sea, estaría trabajando a la mitad. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo 50% duty cycle. Entonces la computadora está controlando la velocidad de ese ventilador a la mitad del total que puede dar, del total que puede trabajar. Por eso se le llama ciclo útil de trabajo. Entonces su ciclo de trabajo es un 100%, que es su máxima velocidad o su máxima apertura, como ustedes lo quieran interpretar. ¿Okay? Entonces, si yo tengo aquí un 50% de trabajo, quiere decir que está a la mitad de su potencia, a la mitad de su velocidad total, o a la mitad de su apertura, o a la mitad de su presión que puede generar una bomba de combustible, por decirlo así. ¿Okay? Pero resulta que la computadora ha incrementado ¿qué? La velocidad o el control. Ahora el ciclo útil es ¿qué? 90. Tenemos el positivo aquí y el negativo acá abajo. ¿Ok? Entonces la computadora ahora dice, ¿sabes qué? Incrementa. En este caso, que fuera, de nueva cuenta, el ventilador. Aquí ya casi estaríamos llegando a la máxima velocidad de ¿quién? Del ventilador. Ya casi estuviéramos a la última velocidad, o sea, al máximo de la potencia, pero no está al máximo, porque tenemos ¿qué? 90, pero si dijera 100, ya no hubiera ¿qué? Pulsos, ya se quedara el positivo fijo, permanente, ¿ok? Entonces a eso se le puede conocer como un duty cycle, ¿ok? Que vamos nosotros a estar trabajando. Y aquí dentro del duty cycle vienen ¿quiénes? Hercios, que viene siendo la frecuencia. Dice aquí 10 ciclos por segundo, 10 ciclos por segundo equivaldrá a 10 hercios. 10 ciclos por segundo. Todo esto de aquí hasta acá equivale ¿qué? Un segundo. Entonces aquí la tabla me está diciendo 10 ciclos por segundo equivaldrán a 10 hercios. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hercios o 10 pulsos, como lo quieran interpretar, se originaron ¿en qué? En un segundo. ¿Okay? Entonces la frecuencia, su nombre lo dice, ¿con qué frecuencia está la pulsación? Ah, bueno, pues yo tengo una frecuencia de ¿cuánto? De 10 hercios por segundo. A eso le conocemos nosotros frecuencia. ¿Okay? Oye, ¿tú con qué frecuencia vas al mercado? No, pues yo voy 3 veces a la semana. Ah, bueno, pues vas con una regular frecuencia. ¿Y tú? No, pues yo voy una vez. Ah, tu frecuencia es muy poca. No frecuentas mucho ese lugar, ¿verdad? Entonces aquí, pues yo les digo, hay mucha diferencia entre lo que viene siendo frecuencia o pulse width modulation o ancho de pulso. Ahorita lo vamos a mirar. Ahorita lo que quiero dejar en claro es que los hercios
se van a entender como frecuencia, pero en el escáner no me va a decir muchas veces hercios, me va a decir que duty cycle. Entonces, en este ejemplo que está aquí, en esta foto que estoy agarrando aquí del internet, me está diciendo que la frecuencia es de ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pulsos por segundo. Entonces, si son 10 pulsos por segundo, ¿cuántos pulsos tendré en 5? 50. 50. Esa sería mi frecuencia. 50 hercios. ¿Ok? 50 hercios. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí teniendo la misma frecuencia. Supongamos que esto siga siendo un segundo. Tendríamos la misma frecuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Pero el porcentaje de trabajo se amplió. ¿Ok? Aumentó el porcentaje de trabajo. Entonces, esto, señores, esto lo hace ¿quién? ¿Quién lo hace? El transistor. El transistor. ¿Ok? Entonces, la frecuencia se va a definir como los pulsos que existen en un cierto tiempo. En este ejemplo, una frecuencia aquí equivale a un pulso dentro de un segundo. Pero vamos a agarrar un tiempo de un segundo. ¿Saben cuántos milisegundos existen en un segundo? Un segundo es igual a 1000 milisegundos. Entonces, si partimos el pastel en 10 partes, ¿cuál es la frecuencia de la pulsación de esos hercios? Por cada 100 milisegundos existe ¿qué? Un pulso. Por cada 100 milésimas, porque todo esto es un segundo, guys. Todo esto es un segundo. Pero un segundo es igual a 1000 milisegundos. Entonces, ¿con qué frecuencia de tiempo se están llevando a cabo los pulsos? Por cada 100 milisegundos existe ¿qué? Una pulsación, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, esto es algo complicado, guys. Yo sé que muchas veces no lo vamos a comprender a la primera clase, ya lo voy a saber todo. No, esto es sobre la marcha. Sobre la marcha vamos a ir agarrando señales de estas. Entonces, aquí tenemos que este es un switch, ¿qué tipo? De control. Sí, pero ¿qué tipo de switch? ¿Es positivo o negativo el controlador? Es positivo. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque tenemos aquí 10% y el 10%, como es la parte más pequeñita, que es esto, significa que 10% está encendido y 90% se queda apagado. Entonces, si el 10% se encuentra arriba, estamos hablando de que el transistor es tipo positivo. El transistor es tipo Power Switch Activation. ¿Ok? Preguntas. Preguntas ahí. Por ejemplo, una bomba es continua o también puede... Hay dos formas de activar una bomba de combustible. Mandándole corriente directa, que es 12 voltios fijos, o por medio de ciclo útil de trabajo. Depende. Como le vaya a necesitar. Exactamente. Entonces, hoy en día, todos los carros ya usan porcentaje de trabajo. Antes no. Simplemente activabas un relay y el relay le mandaba toda la potencia a la bomba, lo que ella pudiera entregar de combustible. Hoy no. Como hablamos con el alternador, ¿no? Lo que está pidiendo es lo que va. Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque ahora los alternadores, para que puedan producir amperaje, requieren ¿qué?
de un porcentaje de trabajo. Ejemplo, si mi alternador a mí me está dando 100 amperios en total en su máxima capacidad, y si yo tuviera un 10% de trabajo, eso equivaldría a ¿cuántos amperios? A 10. Si lo pusiera a la mitad, 50%, equivaldría a 50 amperios. Si lo pusiera 90%, pues equivaldría a 90 amperios. Si lo pusiera al 100%, pues me daría la máxima capacidad por el cual fue diseñado. Entonces, así son las bombas de combustible igual. Las bombas de combustible tienen una cierta presión, pero esa presión es controlada ¿por quién? Por la computadora, pero por medio de un porcentaje de trabajo. Entonces, este es el primer modo de activación de los elementos de la computadora, como en este ejemplo, una bomba de combustible, por decirlo así. Acuérdense, es frecuencia, ancho de pulso o fijo. Frecuencia, ancho de pulso o fijo. Ahora, vamos a entrar con La velocidad. Ok, le voy a poner aquí. Miren, aquí está un ejemplo de lo que acabamos de ver ahorita. ¿Okay? Este es un ejemplo de lo que acabamos de ver ahorita. ¿Qué tenemos aquí? Ground Switch Activation o Ground Controller, que lo va a activar por medio de tierra. ¿Okay? Esto es la computadora, recuerda. Pero la computadora utiliza ¿qué? Duty Cycle Signal, que es lo que va a hacer que este elemento se accione. ¿Okay? Ya sabemos que tenemos un relevador, tenemos un fusible, lo que sea. ¿Okay? Entonces, aquí nosotros vamos ahorita a poner un ejemplo de lo que viene siendo una señal de un inyector, algo diferente. ¿Okay? Vamos a poner aquí. Entonces, hablando ya aquí de un ancho de pulso, ¿ok? Vamos a hablar ya aquí de un inyector. El inyector de un vehículo o la bobina se controlan por qué? Pulse width modulation o modulación por ancho de pulso. Pero ¿qué es ancho de pulso? Fíjese bien. Para que la computadora pueda sprayar un inyector, ustedes dirán, no, pues nomás lo activa y ya avienta la gasolina. Bueno, normal. La avienta su control y se acciona el inyector. Pero ojo, el inyector es un solenoide que necesita ¿qué? Positivo, y necesita ¿a quién? A un controlador de tipo ground. Una forma de onda de un inyector es esto. Esta es una forma de un inyector de un osciloscopio. ¿Okay? El inyector, aquí está ¿qué? Supply voltage. Aquí. ¿Cuál es el supply voltage? Este. 12 voltios. Luego dice aquí, injector switch on. ¿Quién es el que le va a poner la tierra? El driver. Entonces, tenemos 12 voltios. Cuando la computadora le dice al inyector actívate, la computadora suelta ¿qué? Una tierra. ¿Ok? Y el voltaje es ¿qué? Bajado. ¿Ok? Pero la computadora no nada más avienta la tierra.
controla ese tiempo en que la Tierra va a estar en el inyector. Entonces, a eso, aquí está. Esto es lo que dura la Tierra en el inyector. Esto es lo que dura el inyector. ¿Ok? Esto. De aquí. Entonces, aquí la computadora dice inyector switch off. Inyector, apágate. Aquí la computadora retira la Tierra. ¿Ok? Y crea un pico de voltaje el inyector tan elevado como arriba de 60 voltios. ¿Ok? Y hace su caída de señal para ese inyector. Entonces, ¿cómo va a controlar el ancho de pulso? Les voy a poner otro ejemplo. La computadora controla, todo el tiempo va a controlar esto de aquí. A esto se le va a conocer como Pulse Width Modulation. Modulación por ancho de pulso o controlador por ancho de pulso. Un tiempo normal de activación de un inyector anda oscilando de entre 2, dependiendo del motor, a unos 6 milisegundos en idle, marcha mínima. ¿Ok? Pero cuando aceleramos, le metemos el fierro al acelerador ahí, a lo que da el carro, que un rebasón, un quemón de llanta, la computadora, esto lo anancha más, y ahora hasta por acá va a dejar de activar. ¿Ok? Ya no duró 2 a 6 milisegundos, ahora pudo haber quedado 10 milisegundos, 15 milisegundos, qué sé yo, dependiendo del acelerón brusco que le haya dado. ¿Ok? Entonces, a esto se le va a conocer como ancho de pulso. Es muy diferente al duty cycle, ¿sí ven? Totalmente diferente. Aquí la computadora amplía ese pulso. Lo va a ampliar, lo va a durar más esa tierra. Acuérdense que esto de aquí abajo es la tierra del driver. ¿Ok? Aquí la computadora dijo, no, ya se apagó, ya el pistón ya llegó a su punto normal, ya está la gasolina, todo, apágate inyector, ya no te necesito. Y la computadora lo apaga aquí, creando el pico de voltaje. Miren este pico de voltaje, casi hasta los 90 voltios alcanzó a crear. ¿Ok? Entonces, Pulse Width Modulation, ancho de pulso. ¿Ok? Para que no confundan lo que viene siendo un duty cycle a un ancho de pulso. Ahora, el último para activar es, como les decía, algo fijo, que es la pulsación fija. Ya la pulsación fija, pues lo vamos a poner a los relevadores. Tenemos aquí al embobinado del relay. Aquí vamos a poner un relevador del compresor del aire acondicionado. Okay. Un ejemplo, el compresor del aire acondicionado. Vamos a hacer diferente. Vamos a hacer esta vez con diagrama.
Dice bien. En esta imagen se ve que el embobinado del relevador y ese cable va ¿a dónde? A la computadora, al módulo. Pero en los diagramas reales, en algunas ocasiones no te muestra el interior del diagrama, en otras ocasiones sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La computadora necesita, para activarte a ese relevador, necesita un AC request, que viene siendo una petición. Ok, yo presiono el botón del aire acondicionado, prendo el blower motor, etcétera, etcétera. La computadora capta esa señal y dice, en mi lógica de trabajo está en mandar una tierra. Ya no va a ser por ancho de pulso, ya no va a ser por duty cycle, va a ser ¿qué? Fija, directa. Aquí ya no hay pulsaciones ni nada. La tierra va a ser fija hasta que ella considere el momento de volverla a retirar. Por ejemplo, acuérdense que los compresores, hay compresores que hacen ciclos. ¿Por qué hace eso? Porque el relevador está accionando, desaccionando, accionando, desaccionando. Ya está on, off, on, off, on, off. Pero eso no significa que sea por ancho de pulso o por frecuencia, no, es porque el compresor así lo requiere. Por eso la computadora lo acciona, lo apaga, lo acciona, lo apaga. ¿Okay? Entonces la tierra va a ser aquí fija, permanente, mientras el sistema así lo considere. ¿Okay? Preguntas. Preguntas. Vamos a cambiar un poquito aquí el panorama. Dice bien, tenemos que la computadora puede activar por medio de tierra, puede activar por medio de voltaje al elemento, ¿ok? Esto es interno en la computadora. Esto es interno en la computadora. ¿Okay? Pero también la computadora puede hacer algo más. La computer, si se le da la gana al fabricante, puede hacer lo siguiente. Tenemos aquí a un solenoide ahí está. Pues la computer puede que a ella le lleguen los dos extremos del elemento, el extremo positivo y el extremo negativo. ¿Ok? Y la pregunta es, si yo tengo un diagrama así, mi pregunta es, ¿qué cosa tiene este cable? ¿Qué cosa tiene este cable? Ya que mi computadora, en este caso mi diagrama de la computadora, no me muestra el interior de la computadora. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el positivo o cuál es el negativo? Para yo poder entender qué necesita ese solenoide o por qué la computadora me está poniendo ese código. ¿Ok? Fíjense bien, les voy a poner otro ejemplo acá, otro diagrama.
para que entiendan a lo que yo me estoy refiriendo. Vamos a ver aquí una camioneta 2010. Ok, aquí está, miren. Aquí tenemos un cable amarillo. Tenemos el otro. Chequen bien ese solenoide, ¿eh? ¿Hacia dónde van los dos cables? Hacia la computadora, es este de aquí. ¿Ok? Y este dice que es High Pressure Fuel Pump Solenoid. ¿Ok? Ambos cables van hacia la computadora. Pero seguimos con eso de que ¿qué hay aquí? ¿Qué tiene este cable? ¿Qué tiene este otro? No sabemos. ¿Por qué? Porque el diagrama no muestra nada más que unas palabras que dicen High Pressure Low Control. ¿Ok? Dice bien. Este dice Low Control. Aquí Low Control. Cuando vean esta palabra de low, lo más seguro que ese cable sea ¿qué? Tierra. Low control. Control bajo. Vamos a ver el otro lado de la bomba. Digo, del solenoide de alta presión. Aquí. ¿Qué dice aquí? High pressure. High pressure. Pump control. Pero no me dice low. ¿Qué? No me dice low, me dice High Pressure Pump Control, no dice Low Control. Entonces, como no dice Low Control o control bajo, voy a interpretar que este es ¿qué? Voltaje. Pero aún así, sigue existiendo la pregunta del millón. Si yo tengo aquí ya identificado cuál es voltaje y cuál es tierra, la pregunta del millón surge. ¿Qué tipo de control es? ¿Ground switch control o power switch control? No lo sabemos. ¿Cómo vamos a darnos? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de identificar quién es el controlador? Chequen esto.
ponerlo por acá. Ok, ahí. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Para eso vamos a requerir de un probador lógico o de un multímetro, lo que se les haga más fácil. En este caso vamos a agarrar un multímetro, ¿ok? Para que se les haga más fácil. Vamos a tener aquí un multímetro, es el mismo multímetro de acá abajo, ¿ok? Punta negra chasis o a tierra o a negativo de batería, y la punta roja aquí y aquí. Si yo abro el ignition switch, por alguna voy a abrir el ignition switch. Si yo observo aquí que tengo 12 y 12, significa que el solenoide está esperando ¿qué? Tierra. Pero si yo tengo aquí 0 y 0, significa que está esperando ¿qué? Seguimos con la misma pregunta. Si yo miro que aquí tiene 0 y 0, está esperando voltaje. Pero la pregunta del millón sigue en el aire. ¿Cuál de los dos es el controlador? Ya descifré que el que va a controlar es ¿qué? Positivo. Pero no he descifrado en qué cable. ¿Qué tengo que hacer ahí? Muchas veces, cuando tenemos un problema, tenemos que desconectar ¿a quién? Al elemento. Vamos a desconectar a ese elemento, ¿ok? Una vez que está desconectado, siguen los multímetros conectados. ¿Ok? Si los dos me dieron 12 voltios, por decirlo así, que ambos me hubieran dado 12 voltios, ¿está esperando qué? Negativo, pero no sabemos en cuál de los dos lados es el controlador. Lo único que sé es de que va a recibir tierra. Desconecto. Si aquí yo tenía 12 y aquí yo tenía 12, a la hora de desconectar, uno de los dos tiene que irse o tiene que bajar el voltaje. Puede que te quede aquí 12 y que aquí te quede 1, o te quede 2, o te quede 5, dependiendo del fabricante. Eso se le llama voltaje de desvío, ¿ok? Para darte a entender que el circuito está abierto, ¿ok? Entonces este que tiene voltaje bajo se le va a considerar control y va a ser ground switch control. Viceversa, ambos tienen 0, ambos tienen tierra. Desconecto uno, en uno se fue la tierra y me mostró un voltaje de desvío de 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, o simplemente se fue la tierra, no hay nada, no hay absolutamente nada. Esto significa que en este va a ser el controlador, pero ahora el controlador va a ser power switch control. ¿Sí se le está entendiendo? Sí. ¿Por qué? Porque en estos casos, nosotros simplemente tenemos el diagrama, pero el diagrama no me dice muchas veces cuál es el positivo y cuál es el negativo, pero sí suele usar palabras como low reference. Eso que dice low automáticamente es considerado como tierra. ¿Ok?
Cualquier carro puede traer eso, cualquiera. Les quiero poner un diagrama aquí de que me muestre un solenoide. Aquí está. Miren, aquí está, no vamos a ir tan lejos. Chequen este es un Volkswagen. Tenemos aquí fuel injector cilindro 2. 1 y 2. ¿Qué tenemos aquí en la computadora? Ni pío. No tenemos absolutamente nada. ¿Qué es? Y ahí vamos a empezar. Vamos a poner aquí la punta de un multímetro, la punta de otro multímetro, abro el ignition switch. Si ambos tienen 12 voltios, la activación será por medio de tierra. ¿Cuál de los dos? No lo sé. Desconecto y el positivo que se vaya, este es el controlador. ¿Ok? ¿Estamos? Una pregunta. Bueno, estamos trabajando con 12 voltios, ¿verdad? Sí. Si se pone lo que te va a marcar 12 voltios. Esa era mi pregunta, pero ya está resuelta. Ya. Ojo, hay coches como los GDI, los Fuel Direct Injection, que no trabajan con 12. Ellos trabajan con voltajes altos, 50, 60 voltios. ¿Ok? En vez de que te mande aquí 12 voltios, te va a mandar pulsos de 80 voltios, 70 voltios para los inductores. Directamente desde la computadora. Entonces si pones el voltímetro la punta roja y la negativa en los dos pins, vamos a decir que es el inyector, ¿te va a dar los 80 voltios o qué? No, porque como va a ser pulsado, no te va a alcanzar a dar bien el voltaje que debe de ser. Fíjense bien, esta es una 2011 Chevrolet Traverse. Fíjense en el corto, el voltaje de los inyectores. A ver si ahí lo alcanzan a apreciar ahí. Antes, 10 voltios, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 voltios. ¿Okay? Todo esto. A ver si está. ¿Cuánto dio? 60. Casi 70. Entonces, este es un Power Switch Activation. ¿Por qué? Porque el voltaje está acá y este es el pulso, lo que está arriba. ¿Ok? Lo que está arriba es el pulso. Entonces, a eso se le considera un Power Switch Activation. Entonces, tenemos nosotros aquí que comprender que los voltajes para los GDI no van a ser 12 como un inyector convencional, un inyector fuel injection. Ya estamos nosotros ahí ya tomando voltajes sumamente altos y cualquier descuido por ahí, pues podemos hacer un corto y quemar la computadora, que fue este caso de este video, que se quemó la computadora porque se hizo un corto a tierra en los inyectores y se quemó el arnés, bueno, no el arnés, el driver de la computadora. Imagínense mandar esos 80 voltios de pulsos al chasis. Corto, un corto. ¿Okay? Son 60 volts. Miren. ¿Se ve? Ahí estaba el corto ahí.
en ese arnecito. Tiene que salir en algún lado del cuerpo. Se quemó el computador. Por eso es de que ustedes tienen que prestar mucha atención en este tipo de componentes. Que no le llega voltaje, no le llega tierra. Vamos a ver si es los dos directamente de la computadora. O como en los carros, vamos a poner otro ejemplo. Aquí está. Chequen este ejemplo. Tenemos aquí ¿a qué solenoide? Aquí. Al solenoide que se le va a conocer como VTEC. ¿Dónde está aterrizado ya? Al chasis. ¿Qué está esperando? Voltaje. Entonces la activación va a ser Power Switch Activation. En este caso, que el transistor que lo va a activar va a ser ¿qué? Positivo. Dice bien, ¿hacia dónde va? Directamente hacia la computadora. ¿Y qué dice el diagrama? Nada más se dice VTEC Solenoid. No te dice si es positivo, no te dice si es negativo, pero automáticamente si vemos que el solenoide está ya a chasis, la activación va a ser positiva. ¿Ok, señores? Cuando dijimos de la negativa, ¿cómo se llama? Cuando es negativo se llama Ground Switch Activation. Así que ahorita ya para acabar ese video que estoy ahí grabando, pues esos fueron los tres modos de activación, que viene siendo activación por ancho de pulso, activación por frecuencia o por duty cycle y fijo. ¿Ok? Así que ahí estamos, señores, aquí en el video, ahí quedó. Y nos vemos para la siguiente clase.